Con 36 años y 5 Copas del Mundo, Andrés Guardado se ha despedido de la selección mexicana de fútbol y lo ha hecho a través de un video muy emotivo en sus redes sociales. Aquí junto a Toño Valle, Fernando Palomo y Barack Feber vamos a analizar el legado del Principito. Comenzando contigo, Barack. ¿Qué tal, Caro? Saludos, Toño y Fernando. Es un legado que habla por sí solo sus números en selección nacional, que es de lo que toca hablar hoy, y basado en una mentalidad, en una consistencia, en un amor al juego y en una ética profesional que ha estado al alcance de muy pocos futbolistas y que esto se puede reflejar en su insistencia, en su lucha, en su perseverancia para quedarse en la élite europea y mejorar y no volver. Solamente estuvo tentado muchas veces a lo largo de su carrera a volver al estatus de confort que tenía asegurado en la Liga Mexicana y teniendo momentos bajos, sobre todo al inicio de su carrera en Europa, después de descender con el Deportivo La Coruña, de ascender, de fracasar en el Valencia, de no dar una en el Bayer Leverkusen, ir a la Eredivisie y a partir de ahí transformarse como futbolista. Todo eso seguro que le ayudó al Andrés Guardado selección nacional, al Andrés Guardado que se convirtió en un mito en selección nacional mexicana, con sus 5 Copas del Mundo, con su presencia constante en ellas. No fue un futbolista que estuvo ahí de paso e intermitente, un jugador que aprendió de liderazgo de otros jugadores importantes antes de él y que le tocó lidiar en esta última parte con un fútbol mexicano que no hizo una transición correcta. También a él le favorece en cierta parte, ¿no? En un fútbol mexicano ideal, Andrés Guardado ya no hubiera sido parte de este quinto proceso mundialista, pero siempre estuvo a la altura y sobre todo si hay que hablar de un legado, me parece que es relacionado más que con su fútbol, que habría sido imposible, obviamente, y su evolución y su capacidad para adaptarse a las circunstancias del juego y de su carrera, sobre todo tiene que ver con la ética de trabajo, una ética de trabajo muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en el futbolista mexicano. Y además las manifestaciones, respondiendo a ese video, ese anuncio de retiro por parte de todos sus compañeros, personajes que lo conocen, que han trabajado con él, que han jugado con él, todo motivo de inspiración. Fernando, ¿qué más podemos hablar del legado de este jugador? Ambicioso futbolista, un gustazo saludarles. Yo recuerdo cuando se va a Europa, incluso la primera opción para Andrés Guardado era el Real Madrid Castilla, el Real Madrid que lo quería fichar, pero para llevarlo al Castilla y cualquiera se habría dejado ir por las luces y deslumbrarse por la posibilidad de llegar a ese club. Apostó por llegar y asentarse en un equipo con menos, que los tenía entonces, ojo, pero muchos menos faroles de los que podían iluminar a un conjunto como el Madrid, y cayó en el Deportivo La Coruña. Debutó, me acuerdo, debuta en Atlas con pie derecho, clavando un par de golazos, además en la selección mexicana se asienta y termina debutando también con una de las mejores actuaciones individuales del partido que le vio jugar, que fue contra Argentina en el Mundial de Alemania, en Leipzig. El profesionalismo que ya destacaba Barack, yo creo que para profundizar en ello también habría que tomarlo Guardado como un manual de estilo de cómo debe actuar un profesional del fútbol en cualquier país, y sobre todo en un país latinoamericano donde son mucho más proclives también por los entornos a distracciones que los lleven fuera del carril profesional en el que Guardado siempre se mantuvo. No recuerdo, y si lo existió, me parece que fue tan leve o insignificante que no se guarda registro sobre un traspié disciplinario del futbolista. Lo pudo haber pasado, no niego que lo haya pasado, pero insisto, no deja de ser ni siquiera una mancha en la carrera de Guardado, un futbolista ejemplar. Yo creo que hay que levantarse y aplaudirle por la manera en la que se despide también, elegante, sobrio, agradecido. Parece es un futbolista modélico, que ojalá se pudieran replicar, clonar a los Andrés Guardado les resolvería muchísimos problemas, no solo a la selección de México, sino, insisto de nuevo, a muchos ámbitos futbolísticos en Latinoamérica, que cuentan con muchos jugadores que surgen de los contextos de donde surge Andrés Guardado y que no saben gestionar sus carreras profesionales de la manera en la que lo ha hecho este futbolista. La verdad que es para aplaudirle, y en México le van a extrañar muchísimo más de lo que ahora piensan. Y hemos hablado de puros adjetivos calificativos de su personalidad,
de su talento, pero ¿qué me dices, Toño, de lo futbolístico, el legado en el campo de juego que deja el jugador, el vacío, el hueco a nivel de selección? ¿Cómo lo describes? Sí, sí, a ver, que en estos últimos, y lo decía Baraki, coincido con él en la parte de tal vez ya a estas alturas por el tema de la edad y porque si el fútbol mexicano hubiera generado elementos que pudieran haberle competido, sobre todo desde la parte física, Guardado, de pronto él su historia en selección pudo haber acabado antes, ¿no? Claro, pero en el tema futbolístico yo creo que hay dos Andrés Guardados. El que arranca pegado por la banda izquierda, ¿no? El que surge de Atlas, ese hombre del que ya hablaba Fer, le pegaba de fuera del área, tenía de cliente a Memo Ochoa, ¿no? Además, grandes amigos y la rivalidad que tenían en la cancha, ¿no? Disparos de fuera del área, los cuales no podía llegar Memo y los festejos en los Atlas contra América. Ese es un Guardado que es el que interesa al Deportivo, que es el que va al Valencia, que es el que va al Leverkusen y al mismo tiempo es el que está en riesgo de ir al Mundial del 2014 porque parecía de pronto que por la izquierda no estaba viviendo su mejor momento y a partir de ese Mundial de Brasil y sobre todo a partir de esa primera temporada en Holanda en el PSV o en Países Bajos en el PSV, se convierte en un volante central. Y ese Guardado entonces de 2014 para acá vive una segunda etapa en su carrera y a partir de ahí se vuelve ídolo en el equipo de Cocú, es 2 veces campeón, ¿no? Llega a préstamo y la tribuna, recuerdo porque además me tocó comentar ese partido, como de repente la tribuna detrás de la portería se convierte en un mosaico verde, blanco y rojo y la gente del PSV le cantaba, ¿no? En español le gritaba a mi amigo Guardado y Guardado entiende que se siente parte ya de una institución que después lo compra y de la cual se vuelve un ídolo y en selección nacional juega en esa zona en la cancha y entonces también en el Betis juega en esa zona de la cancha y lo hace muy bien. Hablaba Fer de la evolución que tiene Guardado como profesional, no por la manera como se comporta, pero también como entiende que se le fue yendo la velocidad, que se le fue yendo el desborde, que se le fue yendo la capacidad de ganar en el mano a mano, no en el 1 contra 1 y entonces tiene que cambiar su posición en el terreno de juego, ¿no? Y ese segundo Guardado pues me parece que termina siendo inclusive mejor que el primero, ¿no? Que ese que deslumbraba, que ese hace que la Volpe lo llame a la Copa del Mundo con 19 años, que lo ponga como titular contra Argentina cuando ni siquiera había tenido minutos todavía en esa Copa del Mundo y que lo haga tan bien, ¿no? Creo que, reitero, hay dos Guardados, dos muy buenos. El de la izquierda también era un gran futbolista, pero yo me quedaría con ese que termina convertido a partir de 2014, ¿no? En ese elemento que jugaba con Héctor Herrera en la mitad de la cancha y que durante tanto tiempo, pues no encontraron nadie, ¿no? Surgían algunos futbolistas y levantaban la mano y parecía que por ser más jóvenes y parecía que por el ímpetu les podían ganar la titularidad y pues no fue así, ¿no? Terminan perdiéndola porque el tiempo no perdona, ¿no? Y porque no pueden ser eternos, pero yo me quedo con esos dos muy buenos Andrés Guardado que le vendrían en estos momentos en su mejor momento, pero de forma espectacular al Tri. Sí, y se retira como el jugador que más veces vistió o que más partidos presenció con el uniforme, con la camiseta de la selección mexicana, 181, hay que dar este dato, en total y 28 goles, o sea, por arriba de Claudio Suárez, de Pavel Pardo, de Rafa Márquez, de Gerardo Torrado, de Guillermo Ochoa y de Héctor Moreno. Así queda el nombre del Principito. Y ya la última ronda va a ser para que ustedes me digan con qué momento se quedan en la carrera de Andrés Guardado, Barak. A ver, ya mencionaron ese momento. Hay dos momentos que ya los mencionó Toño y Fer también en el caso del partido contra la selección argentina en Leipzig, su debut. A nivel club, pues la primera impresión siempre nos lleva a esos partidos en el Estadio Azteca y sus goles de media distancia en contra del América. Yo me quedo con un no gol, para decir un poco algo diferente a todos los recuerdos que tenemos, ¿no? Y que ya irán repasado también Toño y Fer. Su no gol contra Uruguay. ¿Cómo pudo haber cambiado la historia o no? Quizás México pues, no traía nada y está destinado en Sudáfrica 2010 a perder de todas formas. Pero un golazo que se estrella en el travesaño, ¿no? O sea, acaba por no ser gol, evidentemente, y que quizás le habría dado a México ese primer lugar de grupo que tal vez sí, tal vez no. Hay mucha gente que lo tiene muy claro porque México enfrentaría a Corea. Yo creo que México de todas formas habría perdido contra Corea, pero de todas formas habría tenido una oportunidad de meterse a cuartos de final a partir de esa victoria que no se dio contra Uruguay. Hubiera sido un golazo, hubiera sido, más allá de que sí metió su gol después contra Croacia, eso le habría hecho justicia a su carrera, porque además Uruguay y Muslera, curiosamente, se comieron goles muy similares que por 1 centímetro vamos a recordar por siempre. El gol de James Rodríguez en 2014, el de Van Bronckhorst también en el Mundial de Sudáfrica 2010, los dos contra Uruguay. Y el de Andrés Guardado, si lo ven, es muy similar a ese gol inolvidable de Van Bronckhorst o aquel de James Rodríguez, solo que acaba en el travesaño.
Bueno, pero estuvo en 5 mundiales, o sea, estuvo en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010, estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022. ¿Algún recuerdo mundialista, Fer? Pues nada, es que hay que caer de nuevo a lo que ya mencionábamos, el partido contra Argentina, porque era, me parece, y creo que con el paso del tiempo todavía hay más evidencias que confirman el partido que más preparó Ricardo Lavolpe para esa Copa del Mundo, viniendo de un encuentro pobre contra Irán en la fase de grupo, recuerdo, le había costado muchísimo Angola. La realidad es que el fútbol que dejó esa selección mexicana en ese partido de octavos de final fue muy por encima del que jugó en cualquier partido de la fase de grupos y en buena parte tiene que ver con la dinámica de un escurridizo futbolista que se atrevía con desparpajo a encarar cuando tenía la pelota, con mucha personalidad. Yo creo que es algo que también quizás no hemos destacado o lo hemos dicho, pero no hemos sido enfáticos en ello. Es futbolísticamente muy inteligente, Guardado siempre encontró en este deporte que cada vez más, con el paso de la capacidad atlética insertada en la calidad técnica de muchos futbolistas y en consecuencia de muchos equipos, se reducen los tiempos y los espacios, donde hay menos tiempo para pensar. Guardado pensaba más que el resto y eso es de muchísimo valor, pero me quedo con ese partido debut contra la selección argentina en Leipzig en el Mundial de Alemania. Además, Toño, ya para terminar, él jugó Copa América, Sí. jugó Copa Confederaciones, levantó 4 copas de oro. ¿Algo más quieres sumar en estos recuerdos con Guardado? Hablaba Barak de un casi gol contra Uruguay, le hace un golazo, ¿no? Uruguay en una Copa América, también de fuera del área, en la de Venezuela, pero no es el momento con el que yo me quedo. También me quedo en Copa del Mundo y sí me quedo con un festejo después del gol contra Croacia, ese partido donde Niko Kovac sale y dice, ¿no? México estaba presionado y le temblaban las piernas el equipo mexicano para enfrentar a su equipo. Guardado hace gol, corre hacia la tribuna, dice no y mueve las piernas, ¿no? En señal de que no le temblaban. Un tipo que siempre dio la cara. Me quedo definitivamente con eso. Un gran partido del equipo de Miguel Herrera, ¿no? Contra Croacia ya en ese mundial, donde parecía que no iba a llegar, además. Y hizo el mejor partido, de acuerdo, ¿verdad? Hace gol y reitero, ese festejo. Nunca se va a olvidar, bajo la lluvia, Guardado moviendo las piernas y diciendo, no, a nosotros no nos Después contra Países Bajos un poquito sí, pero eso ya fue otra historia. Sí, ahí ya, pero estamos viviendo la vida por recuerdos, Barak, no te adelantes. Estamos hablando de la despedida de uno de los jugadores más exitosos que haya vestido la camiseta del Tri, así que será querido y extrañado Andrés Guardado.